Buenas, hoy toca obra de Tun Latino, Cataclismo. La ciudad donde suceden las cosas es Toxic City, sí, se llama Ciudad Tóxica. Interesante el nombre. Comenzamos con un chico el cual va a empezar clases, es su primer día y lo llaman para que no se le haga tarde, aunque esto es irónico porque a continuación, cuando va a llamar a su hermano Demius, su hermana menor, o quien yo asumo que lo es, le dice que este ya se fue hace una hora y luego su madre le dice que si no se había dado cuenta que ya era tarde, pero lo dice con una calma y una tranquilidad que no es usual, debería estarle regañando porque no se ha ido. Lo que me hace preguntarme quién fue quien le gritó en primer lugar que no se había ido. Supongo que el padre, porque la madre está ahí como que no se había dado cuenta y se supone que lo llevaron hace, no sé, 2 o 3 minutos. Bueno, el chico rápidamente se despide y sale corriendo tan rápido como puede. La madre le advierte que no debe dejar que nadie vea algo de él, algo que posee. Queda un poco raro hasta que un momento después el chico, debido a que está apresurado y no quiere esperar el camión, el bus o como le quiera llamar, se semi-transforma, por lo que puedo darme cuenta, para poder correr mucho más rápido. En eso vemos a su hermano, el cual espera que haya tomado el autobús y no haga nada que llame la atención. Por cierto, el valla que están utilizando es de cerca. Sí, yo también cometí ese error muy seguido antes. Por desgracia, parece que su hermanito es como medio subnormal y está corriendo en plena acera en lugar de hacerlo por los tejados, donde al menos la gente no podría reconocerlo. Curioso, se topa con un bus lleno de estudiantes que van a su misma escuela, donde está su hermano, el cual obviamente se altera, y el otro, cuando lo ve, se pone a amenazarlo porque, pues, ya saben, no lo llamó para irse juntos a la escuela. Y algo extraño que el mismo nota es que debido a esa rabita se quedó quieto, parece que volvió a la normalidad, aunque al menos comenta que, pues, está más cerca de la escuela. Y no parece importarle mucho que los demás lo vieran. Como si no fuera suficiente, este saca una capa que solo ha usado un par de veces para transportarse. Su hermano, por otro lado, está pensando que su escuela es muy rara porque hay todo tipo de clanes que van ahí, lo cual asumo no es algo normal. Y mientras dos chicos se ponen a molestarlo debido a lo rápido que vuelan los rumores en esa escuela, aún con todo y teléfono, y le pregunta que si su hermano tiene problemas de la cabeza. Este chico Demius irrita a los dos que lo están molestando o intentando hacerlo porque cuando le dijeron que si su hermano no sabía controlar su naturaleza, este le dice que de qué está hablando si él tampoco puede, lo que ocasiona que todo el mundo se los quede mirando por el pequeño espectáculo que armó. Damius presumido le dice que disfrute de su fama porque su hermano llama la atención con cosas que solo él sabe hacer. Y el otro muchacho, bueno, no le da mucha importancia porque pues sorprendió a todos con su poder. Y no sé si lo dice en serio o simplemente está tratando como de hacerse el digno. No hay forma de saberlo con estos jovencitos. Un grupo de personas que somos son los profesores están hablando acerca de los estudiantes que llegan. Parece que están reclutando alumnos con poderes y unos están más interesados en ciertas habilidades que otros, o eso es lo que me dan a entender. No parecen tener mala vibra, pero uno nunca se puede dejar llevar por las primeras impresiones. Lo cierto es que aparece una extraña criatura que está como rara. Demius parece que es el único que reacciona no sorprendido porque es obviamente su hermano que no deja de joder. Dice que está usando prendas infernales, así que se llaman esa capa, lo que deja boquiabierto el resto. Bueno, los adultos dicen algo sobre el tema de las prendas y se lo toman a chiste. Demius obviamente se pone inmediatamente a regañar a su hermano por ser un irresponsable y le dice que tenga cuidado por el gato al que golpeó. El hermano solo lo levanta, ya saben, le hace caso y resulta que el gato habla y
se ofenden entre los dos, más bien se asustan entre los dos, el uno porque es gato y el perro, y mejor dicho. Bueno, Demius le dice que a su hermano que él también es un fenómeno, que se comporte. Algo que se me hace demasiado extraño es que el profesor que se aparece dice que estarán en su clase porque los vio juntos, luego también incluye el gato porque los vio juntos. Ya saben, a Raven, que es el nombre del protagonista, con el que estaba molestando al principio. No sé ustedes, pero se supone que los salones están designados desde poco antes de que comiencen las clases y no se eligen cuando los estudiantes ya están y cada quien se acomoda a su gusto. Bueno, ya una vez en el salón de clase, Raven no parece entender del todo porque debe tener un perfil bajo, asegura que muchos de los que están ahí son sus primos y bueno, parece que como que quizás no es un lugar muy grande en el que viven y todos o casi todos se conocen. Si ese es el caso, pues entiendo que, ya sabes, no le preocupe usar sus habilidades, si es que no es una situación en la que ya todo el mundo debería saber que las tiene. El personaje del gato se me hace que, o sea, sé que es un alivio cómico por cómo lo están usando, pero no sé si en verdad es necesario que se enfoquen tanto en él. Al salir de clase, Robin ve que su hermano otra vez lo dejó solo y se despide del gato con el cual parece que ya se lleva algo mejorcito. Y vemos que este llega a un auto donde está una muchacha, quizás a su dueña, no sé. Lo cierto es que habla un poco sobre la escuela, ella como también va a entrar. Y aquí hay otro chiste, continuación de la pluma anterior, no sé qué necesidad había. Sí, está gracioso, no lo voy a negar. Kraven no parece ser muy suertudo porque termina metido en una situación incómoda acerca de una pelea entre personas que se ven bastante poderosas y evidentemente peligrosas. Como el cerebro no le da para mucho, aparte de que dice que siente dolor debido al poder de uno de estos sujetos, no se puede mover hasta que la capa aparece. Bueno, Raven no parece ser muy inteligente, en serio, nada. Ahora, su capucha sí lo salva, pero no lo lleva a su casa, lo lleva a un parque donde iba de más pequeño, por lo que comenta. También habla de que la capa consume mucha energía, sin embargo, ¿cuánta energía tiene este muchacho? Porque igual lo vemos ser capaz de volver a transformar su cuerpo. No estoy diciendo que no entienda que esta transformación consume menos energía que la capucha, sino cuánta energía en sí tiene este muchacho, porque la verdad, aunque dice que necesita recuperarse para volver a usar la capa, no se ve cansado en ningún momento. En esto pasamos a los dos personajes que están amenazando a lo que parece ser un niño, el cual les dice que no va a lastimar a nadie. Hablan de manera muy fría y sí es el mismo sujeto de antes, solo que, bueno, parece que siguen buscando más víctimas, aunque ella lo llama presa porque cuando aparece Kraven completamente transformado en lobo y pues le sirve de distracción para que el otro escape. Y este pasa ahí, no lo persiguen como tal, pero sí se fijan en él como su próxima presa y no lo van a dejar escapar la próxima, por lo que comentan. Si nos fijamos bien en sus ropas, ambos llevan cruces, lo cual no debería parecer extraño de cazadores de monstruos si nos basamos en cómo funcionaba antes el tema por allá en Europa. Y también podemos fijarnos que transformado de esta forma, Kraven también tiene un collar en el cual vemos esta estrella de 8 puntos, que creo que tiene un nombre específico, pero no me lo sé. Se me olvida, que mi memoria no es muy buena para los nombres, ni de personas ni de ciertos objetos. Y es muy probable que este collar esté relacionado con su transformación, ya que si nos es obvio que es voluntaria y no a base del ciclo lunar como la mayor parte de las historias relacionadas a este ser mitológico. Hay que señalar que este pueblo o ciudad pequeña está llena de todo tipo de criaturas
con poderes y habilidades, tanto así que aunque sí se llama la atención, no es algo como que para sorprenderse demasiado. O sea, un gato parlante va a una de las clases y el aspecto de algunos de los chicos se ve semi misterioso o tienen algunas cosas que llaman la atención. Así que quizá los más llamativos sean los dos sujetos de estilo gótico que están por ahí cazando a los de que tienen poderes. Y bueno, quién sabe, más adelante explicarán cuáles son sus motivaciones. Lo que no tienen que ser demasiado creativos. Digo, la gente cazó supuestamente este tipo de criaturas por mucho tiempo por creencias que no necesariamente son ciertas. Yo recuerdo haber leído un artículo que decía que antes había personas que nacían con los ojos amarillos, no con algún tipo de enfermedad, sino que el color propio de los ojos era amarillo y que esto era asociado a los hombres lobo y a estas personas, ya sabes, no podían vivir mucho tiempo debido a eso. Desconozco si es algo basado en algún hecho real o si es solamente otra de las miles de historias relacionadas con los hombres lobos que hay por aquí, por allá, sobre todo porque algunas cosas son muy específicas de folclore local y otras ya eran más generalizadas. Es difícil saberlo. Bueno, lo dejamos por aquí. Por cierto, hace poco, por lo que es el 20 de julio, hice un pequeño video en Kawaii. La descripción está el enlace si quieren verlo. No es la gran cosa. Ay, bueno, todo por mi parte. Chao.